Principio divino, capítulo 6. La predestinación. Las controversias teológicas sobre la predestinación han causado una gran confusión en la vida religiosa de muchos cristianos. Debemos comprender las causas que dieron lugar a esto. En la Biblia hay muchos versículos que podrían ser interpretados como dando a entender que la fortuna o desgracia y la felicidad o miseria de cualquier individuo, así como la salvación o condenación de los seres humanos caídos y el alzamiento y decadencia de las naciones, ocurre todo conforme a la predestinación de Dios. Hay bastantes fundamentos bíblicos para justificar la predestinación absoluta, pero no debemos olvidar que hay también muchos versículos bíblicos que la niegan. Hay suficientes fundamentos bíblicos tanto para aceptar como para rechazar la teoría de la predestinación. Las controversias sobre la doctrina de la predestinación son inevitables. ¿Cómo resuelve estos problemas el principio? Sección primera. La predestinación de la voluntad. Dios no pudo cumplir su propósito de la creación a causa de la caída humana. Por lo tanto, la voluntad de Dios, al obrar en su providencia con los seres humanos caídos, será realizar su propósito de la creación. En otras palabras, la voluntad significa el cumplimiento del propósito de la providencia de la restauración. ¿En qué medida Dios predetermina la voluntad para cumplir su propósito de la creación? Dios es el ser absoluto, único, eterno e incambiable, así que el propósito de Dios para la creación debe ser igual. Por consiguiente, la voluntad de la providencia de la restauración, que es cumplir el propósito de la creación, debe ser única, incambiable y absoluta. Isaías 46:11. ¿En qué grado Dios predetermina la realización de la voluntad? Como mencionamos antes, la voluntad de Dios de cumplir el propósito de la providencia de la restauración es absoluta, pero la realización de la voluntad es relativa. Así, la voluntad está predeterminada, pero solo se realiza cuando se combinan el 95% de la responsabilidad de Dios y el 5% de la responsabilidad del ser humano. Al decir que la parte de responsabilidad del ser humano es de un 5%, es solo para indicar que esta es muy pequeña comparada a la de Dios. Pero debemos saber que en realidad ese 5% representa para el ser humano un 100% de entrega. Sección tercera. La predestinación del ser humano. Adán y Eva podrían haber sido los buenos antepasados humanos si hubieran cumplido sus partes de responsabilidad, obedeciendo el mandamiento de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ellos fallaron en hacerlo. Por lo tanto, Dios no los predestinó absolutamente para que fueran buenos antepasados humanos. Dios, al predestinar a una persona para una cierta misión, determina que la persona llegará a ser lo que ha sido predestinado solamente cuando se realice el 100% de la voluntad centrada en la persona, sumando el cumplimiento del 95% de la parte de responsabilidad de Dios y el 5% de la parte de la responsabilidad del ser humano. Por consiguiente, si la persona falla en cumplir su propia parte de responsabilidad, no puede llegar a ser la persona predestinada por Dios. Examinemos las condiciones y calificaciones para llegar a ser la figura central predestinada por Dios en la providencia de la restauración. De igual forma que hubo un proceso en su creación, asimismo la providencia de la salvación, que es la providencia de la recreación, no se puede realizar en un instante. Entonces, esta providencia amplía gradualmente su radio de acción hasta abarcarlo todo, comenzando por uno. Así, la predestinación de la providencia de la salvación. Dios primero predestina a la figura central y la llama para la misión. ¿Qué condiciones y calificaciones debe tener una figura central? Primeramente, debe nacer en la nación escogida para cumplir la providencia de la restauración. A continuación, aunque sea de la nación elegida, debe ser descendiente de antepasados que hayan hecho muchas obras buenas. Aunque sea descendiente de buenos antepasados, debe estar dotado con una disposición natural adecuada a la realización de la voluntad. Aun cuando un ser humano tenga estas calificaciones, debe, en consecuencia, tener buenas condiciones exteriores en las cuales
crecer y trabajar durante su vida. Aun así, de entre estas personas, Dios selecciona en primer lugar al individuo con la preparación más completa en el tiempo y lugar apropiados a la providencia de Dios. Sección cuarta. Aclaración de los versículos bíblicos que parecen justificar la teoría de la predestinación. El que haya aparecido un hombre como Calvino, que mantuvo obstinadamente su teoría de la predestinación, y que mucha gente haya creído en esta teoría durante mucho tiempo, fue debido a la ignorancia de la relación entre la parte de la responsabilidad del ser humano y la de Dios, al cumplir el propósito de la providencia de la restauración.